género cinematográfico poco tratado, poco apreciado sobre todo, es el género del cine documental. El invitado de hoy, Inti Cordera Rascón, nos habla de este género, nos habla de su participación en él como realizador y también como organizador de uno de los festivales que se ha vuelto más importantes en México, el Festival Docs DF, dedicado exclusivamente al cine documental, que se realiza cada año, sobre todo mirando hacia el sur, mirando a realizadores de Latinoamérica y realizadores latinos en Estados Unidos. También nos habla Inti de su participación como correalizador o como coproductor con National Geographic de un importante documental sobre uno de los más grandes construcciones que se han hecho en el sistema de comunicaciones terrestres en México. El puente del Baluarte en la carretera Mazatlán-Durango. Pues aquí la gente de eso se mantiene, en todo el mundo aquí, esta región, como se da frijol, como se da maíz, pues eso es lo que lo trabajan, no solamente yo solo, ¿no? Bueno, tengo 78 años. Bueno, mi papá supo tantito saber tocar. Tuve un violín viejito que dejó mi papá, pero después de eso lo vendí por necesidad. Y hice un carrizo, hice una vara que le puse isque. Ministros, mi plan presidentes, mi plan gobernadores, mi plan Tlanahuatiani, mi plan Tequichihuani. Soy Inti Cordera, director ejecutivo de Docs DF, el Festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad de México, y director fundador de La Maroma Producciones, una casa productora que comenzó en el año 95 con la idea de enfocarse exclusivamente en el género documental. Yo comencé un poco mi carrera profesional un poco antes, involucrado en proyectos de ficción, asistí dirección a Felipe Casals en el 92 con Quino, en el 94 Arturo Ripstein en Profundo Carmesí. Y bueno, ahí tuve una experiencia y una formación importante con nuestros importantes directores, con Felipe y con Arturo, que pues les aprendí mucho en su oficio como directores de cine, en el rigor cinematográfico, que es lo que más debo agradecer, ¿no? O sea, el hacer películas no se trata solamente de tener buenas ideas, sino saber aplicar el conocimiento y la experiencia a hacer un rigor cuando uno se plantea desde el inicio de generar una idea, de desarrollar un proyecto, de llevarlo a cabo y luego pues buscar su difusión. Digamos que en el 95 pues marcó definitivamente como el destino de mi carrera al haber tomado la decisión de que La Maroma fuera una casa productora exclusivamente dedicada al documental. En ese entonces pues el documental pues era un género que bueno, se veía muy identificado en las pantallas televisivas, en estos como formatos muy, digamos, tradicionales del documental televisivo, la entrevista, la voz en off, el reportaje.
Quisimos empezar a buscar nuevos lenguajes, nuevas narrativas y bueno, la misma experiencia que nos dio el tener contacto y el desarrollar proyectos con museos, con televisión educativa, con televisión pública, con clientes muy puntuales, ¿no? Pues nos fue dando y madurando la idea de que La Maroma fuera eso, ¿no? Una casa productora de contenidos audiovisuales enfocada en el documental. Y bueno, ahí fuimos desarrollando series de televisión, programas unitarios, programas especiales, memorias documentales, ¿no? Por nuestra voz, 7x7 habla la voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Desde muy lejos caminamos, muy lejos en el tiempo, muy lejos en el espacio. Camina, camina y habla. Toma ya nuestro rostro, de la tierra toma el color y la palabra. Toma ya nuestra voz, nuestra mirada anda. Hazte oído nuestro para escuchar del otro la palabra. Ya no serás tú, ahora eres nosotros. Somos el corazón olvidado de la patria. Somos la memoria más primera. Somos la morena sangre que en las montañas ilumina nuestra historia. La nuestra es la marcha de la dignidad indígena. En el año 2001 hicimos una memoria crónica de la caravana zapatista. Ese primer trabajo me empezó a vincular a festivales, lo empecé a enviar a festivales, cosa que no había hecho con ningún otro trabajo, al haber sido muchos trabajos por encargo o de carácter institucional, social. Y bueno, no tenemos nada que esconder, que era este documental sobre la caravana del ZLN. Me empezó a dar la experiencia y el contacto con los festivales. En el año 2005, cuando La Maroma cumplió 10 años, se planteó como un nuevo futuro, un nuevo panorama, ¿no? Al haber ya, digamos, consolidado un trabajo ligado a la producción y el desarrollo de proyectos, vimos también de que era necesario también hacer visible lo que estábamos viendo, ¿no? En el colectivo y en lo que se estaban produciendo en México cada vez más y mejores documentales. Estoy hablando de los trabajos que Juan Carlos Rulfo estaba haciendo, estábamos viendo los primeros trabajos, La canción del pulque de Berardo González, ¿no? Y eran documentales que no solo estaban teniendo mucho eco en México, sino también fuera de nuestras fronteras, ¿no? En El Hoyo, aquel documental que hizo Juan Carlos sobre los trabajadores del segundo piso, fue en ese año, ¿no? El 2004-2005, uno de las películas mexicanas más premiadas en encuentros y festivales internacionales. Y bueno, eso nos hizo voltear la mirada y decir, bueno, ¿qué podemos hacer hacia adelante? Y fue donde surgió la idea de crear y organizar un festival internacional de cine dedicado exclusivamente al género documental. Evento o encuentro cinematográfico que no existía en México. Tenemos en nuestro país festivales de gran trayectoria como Guadalajara, como Morelia, como Guanajuato, como lo era en ese entonces el Festival de Cine Contemporáneo en la Ciudad de México, FICO, pero no había un espacio dedicado al documental. Y fue muy afortunado que en ese año 2006 no solo viera la luz DocsDF, sino también Ambulante, y que fueran proyectos que estaban muy bien diferenciados tanto en su temporalidad como en sus características, su personalidad. Ambulante es una gira itinerante con un componente de formación. DocsDF es un festival, digamos, de un corte más convencional al tener una temporalidad muy precisa en el mes de octubre y tener secciones competitivas y tener un espacio de formación y un espacio de creación. Y bueno, digamos que fue como un poco como la rifa del tigre, como una iniciativa que año con año ha crecido, se ha fortalecido, ha llamado cada vez más la atención, no solo del público, que es lo más importante. Yo creo que nuestra primera premisa y compromiso es con el público, no solo de nuestra ciudad, sino también del país, con los realizadores que tanto en nuestro país como de otras latitudes mandan sus trabajos. Este año llegamos a recibir
más de 1.200 trabajos de 90, casi 100 países del mundo. Y eso nos permite tener, digamos, una base de contenidos para ofrecer lo que yo diría una de las mejores programaciones documentales en el mundo. Y eso ha hecho que DocsDF se haya convertido ya en uno de los encuentros cinematográficos más importantes en Iberoamérica, ¿no? Habiendo yo tenido presencia y participado en festivales en América Latina, en Argentina, en Chile, en Brasil, en Colombia. Pues veo que DocsDF es un festival muy completo en sus componentes, en el que cada año tenemos más público, cada año quieren venir más realizadores del mundo, cada año también están buscando venir al festival productores, distribuidores, programadores de otros festivales, personas de la televisión internacional que vienen también a buscar nuevos proyectos, que eso fue también en los años recientes, los últimos 3 años, que hemos buscado fortalecer que el festival sea también un espacio para el desarrollo de nuevos proyectos, para la coproducción, para la profesionalización, para la formación y acompañamiento de los nuevos talentos cinematográficos. Entonces, bueno, eso a grandes rasgos pues es DocsDF, es La Maroma y bueno, en esos 9 años que va a cumplir el festival en este 2014, podemos abrir como una reflexión sobre lo que ha sido la última década, ¿no? La última década, primero, ha dejado ver lo importante, pertinente y urgente que es el género documental. Por su compromiso con abrir una ventana, hacer de las pantallas una ventana a la realidad, para que el espectador, el público, sea consciente de las diferentes y muy distintas realidades que nos atañen, ¿no? Que nos comprometen, que nos involucran, ¿no? No solo son miles, pero los niños en la calle, las mujeres indígenas, los conflictos internacionales, pero también pequeñas historias, ¿no? Pequeñas historias que ya no necesariamente tienen que ver con un compromiso y militancia del documentalista, sino con el acto de creación de realizadores y directores que a lo largo del mundo están buscando contar historias basadas en la realidad. El barco hay que interpretarlo, pienso yo, como una transición. Es decir, fue una sensación de nacimiento. En algún momento, en pleno Atlántico, cayó un hombre de nosotros, de los refugiados, al mar. Y lo que ellos se hicieron es muchos romances. Gentes que bajaron aparejados, pero aparejados. Y tenían sus citas amorosas en las barcas que hay para tirarlas en caso de apuros. El documental ha acompañado al cine desde su gestación. Y el primer documental tal cual, ya cuando realmente se genera una intención al respecto de tratar de explorar un elemento en concreto, es en 1922 con Anouk el Esquimal, que es precisamente narrar la historia de este sujeto que lo único que se hace a lo largo de este largometraje, que incluso llegó a haber un corte de hasta 6 o 7 horas aproximadamente, era revisar la vida de este individuo, lo cual lo vuelve fascinante a fin de cuentas. Ya después, cuando llega Eisenstein con su Que Viva México, se vuelve probablemente tal vez el primer documental mexicano, aun cuando hay una serie de recreaciones y de bellísimas estampas, la verdad, con una fotografía maravillosa, donde se juega mucho con la plástica de lo que es el fenómeno de la mexicanidad, pero también se filman elementos in situ, genuinos, reales, sobre diversos aspectos tradicionales de la idiosincrasia mexicana. Ya posteriormente, en la década de los 60, cuando los alumnos de la UNAM empiezan a filmar las
los procesos de cambio, de transformación terribles que se dieron, sobre todo ya hasta llegar al 68, en el entorno sociopolítico mexicano, es cuando realmente brotan los primeros trabajos, como por ejemplo El Grito, que es uno de los trabajos también invaluables, que se encuentra también aquí en Casa Terán, porque yo creo que es también algo necesario de revisar. Y ya después, en los 70s y 80s, se descuida mucho. Actualmente existen muchos directores que afortunadamente lo han manejado de manera muy coherente, muy concreta y hasta propositiva, como es el caso de Juan Carlos Rulfo, quien ha desarrollado trabajos maravillosos, del olvido al no me acuerdo, donde él presenta desde una perspectiva muy personal la búsqueda de la identidad de México y a la vez de su padre. Y ya después se quedaría en esa línea documental con otros trabajos como En el Hoyo, de Panzazo, que bueno, no será del agrado de muchos, incluyéndome, pero no deja de ser a fin de cuentas un trabajo sólido. Y después está por supuesto Layo Rubio, que también ha desarrollado algunas películas interesantes como ¿Y tú cuánto cuestas? O que yo le encuentro la verdad muy tibio en su discurso. Más sólido me parece es otra película de Gimme the Power, un documental sobre Molotov, maravilloso la verdad, redondo y que aprovecha también las posibilidades que tiene el documental, no solamente para retratar un elemento en concreto, sino para generar discurso al respecto, porque Molotov es nada más en esta cinta el punto de partida para generar toda una exploración sobre también los aspectos que invaden a México actualmente a nivel social y político. Muy sólido, honestamente. Inti Cordera, tuve oportunidad de ver Aranzazú y también a banda por ahí El Son del Viento sobre la Huasteca, maravilloso, la verdad, bien desarrolladito, bien trabajado. Él tuvo la oportunidad de aprender incluso cine, discurso cinematográfico de Ripstein, por ejemplo, trabajó como asistente de producción en otras cintas, y entonces no estamos hablando de un improvisado, estamos hablando de un sujeto que está consciente, a fin de cuentas, sobre cómo opera, cómo funciona el mecanismo del discurso fílmico, y eso afortunadamente, fíjate, lo ha ido aplicando muy bien en el documental, además de trabajando en televisión y en estos otros trabajos, promoviéndolo a través de esto que es Docs DF. Aunado a los esfuerzos, por ejemplo, de Ambulante también, que Diego Luna y García Bernal pues están también generando, lo cual habla de que aquí en México no solo estamos hablando de mercado, sino también de una necesidad, un nicho que hay que cubrir aquí con lo que respecta a exhibición de cine documental en México, y que el público de una forma u otra está respondiendo, porque Docs DF ya va en el 9º, si no me equivoco, este es el 9º. Entonces, oye, 9 años al hilo, refiere a una inquietud, e insisto, una necesidad que se cubre muy bien, y a través de los esfuerzos de Inti Cordera, que reitero, su trabajo me parece muy sólido. Yo espero, ojalá algún día termine de cuajar estos otros proyectos de los cuales tengo entendido, he estado hablando, y a nivel de largometrajes para poder estrenarse en cines, que deben ser igual de interesantes como lo que he estado manifestando. El documental es un proceso mediante el cual cualquier relato, cualquier tema, cualquier punto de partida se universaliza. Y como se universaliza, entonces tiene cabida en cualquier estructura y en cualquier sistema de cualquier parte del mundo. Como ya pasó, por ejemplo, con Carlos Volado, que trabajó en la de Promesas, con estos otros directores británicos y norteamericanos, retratando la vida de unos jovencitos en Medio Oriente. Entonces, definitivamente, cuando el director tiene la mirada precisa, tiene el conocimiento, el suficiente conocimiento y posee la suficiente madurez y honestidad para desarrollar ese tipo de relatos, entonces adelante, puede ingresar sin ningún problema. Yo quisiera invitar al público en general que nos acompaña aquí a Casa Terán, donde tenemos una selección muy amplia de documental mexicano, documental europeo, documental norteamericano. Hay de todo un poco, desde las propuestas que han generado cineastas ya consolidados como Werner Herzog y sus documentales que son maravillosos, hasta otra línea que se ha gestado sobre todo aquí en México como Digna, o otras propuestas como el documental de Alex Lora, que es interesante, se deja ver por lo mismo. O sea, el documental afortunadamente es tan amplio, tan variado, tiene todo el mundo, tiene todo el cotidiano para tomarlo como tema, entonces nunca se va a acabar. Entonces yo los invito pues para que se acerquen a ello y descubran que no es un subgénero, que no es algo meramente fortuito, que es algo trabajado y bien hecho. Se están conformando espacios donde uno puede presentar los proyectos, llevarlos, intercambiar opiniones con otros profesionales, incluso buscar fondos.
que no necesariamente sean fondos públicos, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, el Instituto Mexicano de Cinematografía desde hace algunos años ya tiene una categoría en los fondos a los que pueden aplicar los realizadores, no solo para las películas, sino también y particularmente al documental. Siempre ha habido como esta idea, y bueno, no solamente en la cinematografía, ¿no? En la mirada al norte, ¿no? En la mirada de un campesino de Guerrero, de Zacatecas o San Luis Potosí, de buscar un mejor futuro al otro lado de la frontera, ¿no? Ese mismo fenómeno lo hay en los cineastas que quieren llegar, ¿no? A triunfar, ¿no? Evidentemente, y es una realidad, Hollywood es la gran industria del mundo, ¿no? Es la gran industria donde un fotógrafo, un guionista, un director, pues quieren llegar a hacer una película que pueda triunfar en el mundo, ¿no? Yo nunca he pensado en ese sentido. Yo he sido más formado en una mirada al sur, en la mirada a construir una unidad latinoamericana, iberoamericana, ahora como de la cual se habla mucho, ¿no? De construir una identidad audiovisual y compartir nuestras historias a un público que podrá estar cerca, si sumamos a Brasil y Portugal, cerca de 800 millones de personas en las que compartimos una lengua, una historia, tradiciones, cultura, y yo creo que es en ese sentido donde tenemos que construir o pensar construir el futuro, ¿no? Sí, o sea, sin dejar de ver también que hay otras realidades, ¿no? La industria de Hollywood ligada a la exhibición en México. Digo, Alfonso Cuarón, ganador de uno y varios Óscares con su última película Gravity, pues bueno, sin duda es un mexicano exitoso. No podemos decir que Gravity es una película mexicana. Podemos decir que Alfonso Cuarón es mexicano, sí, y es un realizador que triunfó, ¿no? Pero creo que, es un caso muy puntual y muy particular, porque, bueno, de no haber sido así, una película de un director mexicano de Hollywood no se hubiera visto en 1000 pantallas de nuestro país. Entonces la película es sin duda exitosa, sin duda hay que celebrar que Alfonso Cuarón, como el Chivo Lubeski, como muchos otros profesionales de la industria mexicana que crecieron, que se formaron en las escuelas de cine mexicano, pues hayan llegado y hayan cruzado la frontera y hayan triunfado, ¿no? Lo que estamos viendo hoy en día en términos de la industria y la creación audiovisual, cinematográfica, puntualmente documental en México, pues son muchos aciertos, ¿no? El que las instituciones hayan entendido el papel que está jugando el documental hoy en día, el que los mismos productores estén buscando internacionalizar sus producciones. Cada año, pues bueno, si tomáramos como un parámetro de referencia el número de películas mexicanas que recibe DocsDF a su convocatoria, fueron más de 200 películas las que recibimos en este 2015, ¿no? Eso habla de que el documental goza de muy buena salud, ¿no? En su creación, en su calidad, en los contenidos y las miradas que busca poner en las pantallas. Y eso yo creo que hay que celebrarlo, es sobre todo el gran talento que tenemos y que los espacios se abren, las tecnologías permiten que los directores y los jóvenes productores pues puedan incluso pensar en hacer películas con teléfonos celulares, ¿no? Y que sean buenas películas, ¿no? Y que, bueno, que existan las condiciones para que el documental y el cine mexicano siga y tenga un mejor lugar en la historia de la cinematografía mundial. Los equipos que trabajaron en cada extremo se reúnen por primera vez en el centro del puente. Es un momento de celebración. El haber planteado y hecho una coproducción con National Geographic Channel, con Nat Geo, para hacer un documental sobre una gran obra de ingeniería como lo es el Puente Baluarte, construir un puente atirantado a más de casi 1000 metros de altura sobre una barranca. Pues, es claro, fue planteado y pensado
concretamente para un nicho de programación que se llama megaestructuras, pero bueno, la visibilidad que entrar a la pantalla de Nat Geo le dio, no solo en México, sino en Norteamérica y Sudamérica, en toda la señal, pues bueno, buscaba no solo ofrecer y tener un buen contenido en la pantalla, sino también, por supuesto, diríamos cacarear el huevo, ¿no? Hay que decir, pues en México también podemos hacer megaestructuras, ¿no? Yo creo que estamos, como lo decía antes, ¿no? Estamos por cerrar una década muy importante en digamos, que a lo mejor luego se escribirá como la década del documental en México. Digamos, estamos atestiguando la gran valoración que ahora está tomando el documental como género cinematográfico. Se está reposicionando no solo en la mirada de los espectadores, sino en el talento de los creadores. Y yo estoy seguro que veremos a futuro grandes trabajos, y lo más bonito es que se está haciendo un cruce de muchas tendencias, espacios o sea, el documental está siendo un espacio de experimentación. Lo que antes veíamos, identificábamos como documental, ya no lo es, ¿no? Tal vez todavía en la televisión los formatos son muy estrictos, pero el cine documental está dejando ver, digamos, un gran espacio de experimentación en el que la animación, el collage, la dramaturgia cinematográfica está haciendo muy buenas películas, y yo creo que eso lo seguiremos viendo y con mucha satisfacción. Gracias a Inti Cordera por ampliarnos la visión y el conocimiento que tenemos sobre los documentales, y gracias sobre todo a ustedes que nos siguen cada fin de semana en su programa Los que no soñaron con Hollywood. Los esperamos para la próxima entrega y muchas gracias.